El proyecto de aula desarrollado en la institución educativa se tituló Diseño e implementación de talleres para fortalecer las habilidades cognitivo-lingüísticas, con el docente asesor de práctica Rubinstein Hernández, el docente titular de esta institución Henry Alfonso Puerto Lara y la docente de formación Paola Andrea González Fuentes. En cuanto a la tabla de contenido que vamos a tratar durante todo el video. El contexto escolar, entonces, el proyecto de aula se desarrolló en el Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino, ubicado en la ciudad de Tama. Este está conformado por tres sedes: sede central, el Carmen y Tundama. Se caracteriza por tener las especialidades de electricidad, electrónica, diseño de modas, informática, matemáticas y artes. Cuenta con alrededor de 2.100 estudiantes entre los cursos de transición a 11. En cuanto al problema que dio origen al proyecto de aula, tiene cuatro razones que se desprenden. Entonces fueron la escritura de textos, la falta de escritura en textos en ciencias, la falta de toma de apuntes, la falta de motivación de los estudiantes por realizar las actividades en clase y las actividades en casa, y la falta de interés y motivación de los estudiantes como por este tipo de actividades. En cuanto a la pregunta de investigación que nos planteamos fue cómo la implementación de talleres contribuyen al fortalecimiento de habilidades cognitivo-lingüísticas en los estudiantes de grado sexto del Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino. En cuanto a los objetivos, nos planteamos un objetivo general y tres específicos. El objetivo general es fortalecer las habilidades cognitivo-lingüísticas de los estudiantes de grado sexto del Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino. Como objetivos específicos fue, primero, determinar las habilidades cognitivo-lingüísticas en los estudiantes de grado sexto. El segundo, implementar talleres temáticos enfocados a desarrollar las habilidades cognitivo-lingüísticas. Y el tercero, es evaluar la implementación de talleres para el fortalecimiento de las habilidades cognitivo-lingüísticas en el grado sexto. Como marco teórico, entonces citamos a Yorba 2000 con su libro Habilidades cognitivo-lingüísticas, en donde él hace referencia a varias habilidades cognitivo-lingüísticas, pero en este caso solo tomamos cuatro, que fue definir, describir, explicar y argumentar. En cuanto a la estrategia que se usó, citamos a Rodríguez María Elvira con su texto El taller, una estrategia para aprender, enseñar e investigar. Este texto está, pues, digamos, enfatizado en que el taller es una actividad que es una actividad como centrada en algo específico. También está relacionada con el espacio entre los conocimientos escolares y la vida cotidiana. Esto se desarrolla mediante la experimentación, la creación y la expresión artística, y este es de carácter teórico práctico, por lo que nos pareció importante implementar esta estrategia. En cuanto a la metodología, entonces el paradigma es sociocrítico, el método es inductivo, el enfoque es cualitativo de carácter descriptivo. En cuanto a la población que escogimos fue los estudiantes del Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino, y la muestra en la cual se realizó este proyecto de aula y la implementación de los talleres fue en 32 estudiantes del grado sexto. En cuanto a las fases que tuvo el proyecto, fue el diagnóstico, el diseño y la evaluación. En cuanto al diagnóstico, por medio de la observación, se logró la observación de los cuadernos, de las actividades que proponía el profesor titular, y también de las que proponía yo. Entonces los estudiantes como que estaban muy como con una falta de interés, como que por qué hacer eso, por qué esto. También se veía que simplemente tomaba nota de lo que se les dictaba, de lo que se les copiaba de pronto en el tablero cuando había la necesidad, pero que no tenían algo más allá, no investigaban, no, digamos, no iban más allá de lo que de pronto el profesor les brindaba. En cuanto a la segunda fase es el diseño, el cual cabe resaltar que se realizaron los talleres de acuerdo al autor Yorba, con preguntas en donde ellos podían argumentar, argumentar, definir, describir, de acuerdo a las preguntas que ya se los iré a mostrar. En cuanto a la tercera fase, fue la fase de la evaluación, en donde se miró por medio de una rúbrica
se miró el avance de los estudiantes en estos talleres. En cuanto a los resultados, entonces, en cuanto a los resultados de la fase uno, que fue el diagnóstico, podemos ver dos imágenes de las fotos de lo que se tomó. Entonces, pues esto nos demuestra que la falta de interés de los estudiantes por tomar nota y por desarrollar las habilidades como tales como definir, describir, argumentar y explicar, pues los estudiantes presentan como dificultades al plasmar sus ideas que de pronto ellos exponen en forma oral, como que no los exponen en textos debido pues a, a la enseñanza y a procesos de escritura pues y estrategias utilizadas a lo largo de su formación académica. En cuanto a la fase 2 el diagnóstico. Entonces, el diseño, perdón, el diseño se realizó dos talleres. Entonces, acá podemos ver que habían unas preguntas que eran de describir, definir, explicar, argumentar. Este primer taller se hizo la actividad de argumentar por medio de una lectura que les llamara la atención. Entonces, digamos, de describir, entonces describían la imagen, que como vemos ahí es la de las dos células. Acá también hay, digamos, actividades en las cuales ellos describían las diferentes células que veían ahí, como lo son las neuronas, los glóbulos rojos y todo eso. También habían de describir, argumentar, ese era un poquito más largo. En cuanto al taller 2 entonces este ya era un poquito más corto, en donde se describía la imagen, en donde pues se definían según las partes que tenía la célula que se les ponía a ellos en la imagen y explicar y argumentar también por medio de un video. En cuanto a los talleres, pues es importante que estos favorecen el desarrollo de la escritura, poniendo en evidencia la importancia de la articulación entre los saberes previos de los estudiantes y de los docentes respecto pues al mundo social en el que ellos se envuelven, el lenguaje y la cultura con los fundamentos teóricos y metodológicos aportados por la investigación. En cuanto a la fase 3 la evaluación, entonces los talleres fueron evaluados mediante los siguientes ítems que fueron tomados de Yorba 2000, que es la pertinencia, la compleción, la precisión, el volumen del texto y la organización del texto. En cuanto a las conclusiones, entonces, pues se logró evidenciar que los talleres son excelentes instrumentos para el fortalecimiento de las habilidades cognitivo-lingüísticas. Otro sería que a través de la implementación de los talleres temáticos se logró que los estudiantes reconocieran la importancia de las habilidades cognitivo-lingüísticas. Y el tercero, se puede pues evidenciar que algunos estudiantes aún presentan pues dificultades en aspectos específicos por lo que pues el objetivo no se cumplió en su totalidad, pero pues que causó un impacto positivo en la mayoría de estudiantes. Las referencias